Continuamos con más información de Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es miércoles, mitad de semana y Fórmula por tu salud. Y saludo con muchísimo gusto al doctor Iván Rodríguez Patiño, porque hoy vamos a tratar un tema de suma importancia. Tiene que ver con el cáncer de colon, uno de los padecimientos que se ha incrementado principalmente en Latinoamérica, pero también, por supuesto, en nuestro país. Y mucho tiene que ver también, por supuesto, la gastronomía. Y quien nos va a hablar precisamente del cáncer de colon es el doctor. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Como todos los miércoles, vamos a hablar de salud, Fórmula por tu salud, y también un gusto saludar a todos tus radioescuchas de Radio Fórmula Morelos, y muy contento por estar aquí en el estudio de Radio Fórmula para platicar acerca de este tipo de padecimientos o neoplasias malignas. El 31 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Cáncer de Colon. Es muy importante para el área latinoamericana, el cual se incluye México. Este tipo de neoplasias malignas ha estado tomando un mayor número de incidentes. En el mundo se conoce esta patología, es ampliamente conocida en el mundo esta neoplasia. El cáncer de colon es también parte de todo un complejo de los cánceres de colon rectal o colon y recto. En México tenemos una gran riqueza en lo que es en la parte culinaria, pero también tenemos este tipo de factores de riesgo, que es la dieta altamente de consumo de productos cárnicos o embutidos, y esto es una parte fundamental de los factores de riesgo que existen del cáncer de colon a nivel mundial. Latinoamérica lo tiene y México está presentando un número de incidencias, de nuevos casos por esta neoplasia maligna en el colon, el cual pues se inicia, se requiere que esta neoplasia vaya teniendo transformaciones en la mucosa colónica o a través de la mucosa del colon, y este proceso nos va a generar, y que está muy conocido y reconocido por la evidencia científica, el cual pueden existir pólipos. Estos pólipos colónicos, a través de los cambios continuos que va a tener la mucosa a nivel del colon, va a generar cambios morfológicos, anatómicos, crear una tumoración como es un pólipo o varios pólipos, y esto volverse un factor de riesgo importante al cáncer de colon. Una de las situaciones muy importantes es que en México hemos tenido una incidencia anual o nuevos casos entre 14,000 y 17,000 casos ya con diagnóstico. Y esto es una tasa alta, es un número importante, pero que la representación en el tiempo y en la mortalidad se tienen aproximadamente de 7,000 casos anuales en fallecimiento por cáncer de colon, y esto nos abre un abanico de posibilidades de buscar áreas de tamizaje, screening o la búsqueda intencionada de este tipo de procedimientos. En México vamos a tener una de las cifras del Instituto Nacional de Cancerología, el cual los diagnósticos de estas neoplasias malignas que se vuelven fatales o mortales es por la tardanza, por la cuestión de hacer un diagnóstico tardío, y obviamente esto lleva a que las condiciones de las personas que sufran esto o este tipo de cáncer, este cáncer de colon, pues obviamente van a llegar con menor posibilidad al tratamiento. Cuando, como lo hemos comentado en los espacios, en las colaboraciones de Radio Fórmula Morelos, el diagnóstico temprano, esto cambia el panorama en los cánceres. La mayoría de los cánceres con un diagnóstico temprano, con tener una clasificación histopatológica adecuada, los tratamientos pueden ser positivos o muy positivos. Una de las situaciones que tenemos con el cáncer de colon en México, basado, como lo comentaba, por el Instituto Nacional de Cancerología, es que el diagnóstico se hace tardío, y con eso lleva a que se puedan realizar 14 diagnósticos nuevos, entre 14,000
y 7,000. Entonces, esto nos hace que se vuelva, si no un cáncer altamente mortal, o que aumente la parte de la muerte o los fallecimientos. Nos está hablando más que nada el que el diagnóstico es tardío, y que obviamente estas condiciones de las personas que sufren van a generar un mal entorno o un final inadecuado. ¿Qué es lo importante de reconocer, de que nosotros como población tengamos en cuenta? Que son los factores de riesgo. Los factores de riesgo, que puede ser uno, la edad. Son personas que en México, en Latinoamérica, han aumentado los casos, las personas mayores de 45 años. Hay un periodo específico entre mayores de 45 años, mayores de 50 años, donde esta incidencia aparece. Y bueno, es un factor no modificable, no podemos modificar la edad, pero hay otros factores sí modificables que tienen que ver con la obesidad, con el consumo de productos cárnicos, con productos a base de embutidos, y esto va generando que aumente la cantidad de riesgo de padecer cáncer de colon. Y sobre todo, y como lo hemos hablado aquí, hay enfermedades que, si no están directamente relacionados, pueden ser diagnósticos diferenciales, pero también nos pueden hablar de que estos antecedentes de las patologías pudieran ayudar a formar este cáncer. Y tenemos enfermedades inflamatorias crónicas, como son las colitis ulcerativas a nivel de colon, donde son también la enfermedad de Crohn en las cuestiones de inflamación, y en algunas de ellas autoinmunes. Tenemos unos casos de la colitis ulcerativa crónica inflamatoria, que es un proceso autoinmune, la enfermedad de Crohn, y sobre todo también la cuestión de las ingestas, las colitis ulcerativas, que probablemente por esta mala ingesta y la formación de pólipos en colon. También vamos a tener patologías o enfermedades hereditarias cromosómicas, como son la enfermedad de Lynch o síndrome de Lynch. Otra de ellas son la polipomatosis edematosa familiar, el cual también son personas que este tipo de tener estas patologías, el que aparezca un cáncer de colon abre un abanico muy importante, el cual son personas que deben de tener seguimiento adecuado de sus patologías, pero también seguimientos que tienen que ver en el diagnóstico del cáncer de colon. Y lo importante es también en la población que no se encuentre en estos factores de riesgo, y si los tiene, pues obviamente pacientes entre que padezcan o que tengan estas enfermedades, los 40 años aumenta el riesgo. La población en general, todos estamos expuestos a tener cambios de formación o generar pólipos colónicos y generar síntomas. ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas? Pueden ser varias, pero vamos a hablar y vamos a comentar a los radioescuchas los síntomas cardinales, y uno de ellos es el sangrado. El sangrado, el cual tenga que ver con el tubo digestivo, se tiene que hacer una investigación muy específica. Personas mayores de 45 años que no tengan factores de riesgo, pero que presenten a tener evacuaciones con sangre, ya sea que vengan con las heces o simplemente sangrados, hay que hacer una investigación y hacer toda la parte fundamental para encontrar que pueden ser hemorroides, que es la principal parte diagnóstica, pero también tenemos que hacer productos a través de estudios de laboratorio, como son pruebas inmunoquímicas de fecales. Este tipo de pruebas es una prueba que ya existen marcadores que se pueden realizar en casa, se pueden realizar a través de un laboratorio, y consiste que hay anticuerpos que están relacionados con el cáncer de colon, y en pacientes que tengan sangrados irregulares o que tengan sangrados constantes, que aparezcan en las evacuaciones, que a través también de una biometría hemática tengan una anemia ferropénica secundaria a un antecedente de obstrucción o
obstrucción intestinal o que tengan masas palpables. La relación que existe de este tipo de marcadores, que son la prueba inmunoquímica fecal, en pacientes de riesgo hay que realizarlo cada año. Y tenemos otro estudio que, ya que se comprueban este tipo de marcadores u otros con la parte clínica, laboratorios, como tiene que ver con pruebas inmunoquímicas, que pueden ser caseras o en un laboratorio, la colonoscopía. La colonoscopía va a ser ahora sí un proceso más directo en encontrar este tipo de pólipos, y también se habla en la parte de gastroenterología que quitar este tipo de pólipos conólicos disminuye el riesgo de padecer cáncer. La coloscopía en pacientes que tienen este tipo de padecimientos, como lo que mencionaba, crónicos, inflamatorios o de algún tipo hereditarios y que tienen que ver con enfermedades muy específicas, la colonoscopía es un tratamiento. En pacientes que no tienen, pero están presentando este tipo de sangrados, donde el diagnóstico no lo es las partes hemorrágicas, no son las colitis ulcerativas, no son los antecedentes de hemorroides, hay que buscar y hay que descartar la parte del cáncer de colon, y uno de ellos, el estudio de gold standard o el más específico, es la colonoscopía con biopsia, el cual podrá generar ya un diagnóstico preciso de este tipo de lesiones y, sobre todo, y lo más importante, salvar vidas. Como siempre, un gusto platicar como todos los miércoles con tu radioescuchos, Tere, y pues bueno, les mando y te mando un saludo muy especial y nos vemos el próximo miércoles para seguir hablando de salud y seguir cuidando todos estos aspectos diagnósticos e importantes para preservar nuestra salud y nuestra vida diaria. A cuidarnos sin duda, a prevenir y también, por supuesto, a realizarnos este tipo de chequeos para, pues, en caso de que se llegue a presentar este tipo de padecimiento, el cáncer de colon, que principalmente se da en los hombres, se ha detectado a tiempo. Es momento de hacer una pausa comercial. Regresamos. Nos vemos la próxima semana, doctor.